gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. Esta es la voz de Israel. El quien habla es el hermano Jesús Cruzate Quispe. Por lo cual debo dar gracias a Dios, nuestro Jehová, Dios de Israel, porque Él ha permitido que estas palabras o estos mensajes lleguen a cada uno de vosotros. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca, debemos de alcanzar el perfeccionamiento. ¿Por qué debemos de alcanzar el perfeccionamiento? ¿Cuál es la razón, el motivo, el valor, la importancia para poder alcanzar el perfeccionamiento? Y decía Dios, a través del apóstol Pablo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Lo que Dios nos está diciendo, dice a todos sus hijos, amados. ¿Ve? Limpiémonos de toda inmundicia. ¿Pero qué inmundicia? ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia es algo que ensucia. ¿Ve? En este caso, vamos por ejemplo, un ejemplo. Si yo tengo mi ropa limpia, ¿ve? Y si mancho con una grasa ya quedó manchado, ¿ve? O cualquier otra cosa que puede manchar mi ropa, ha ensuciado, ya se manchó, ya está sucio. Así también dice la persona, o mejor dicho la carne, se ha enmudecido, se ha ensuciado. Al mismo tiempo también dice, hemos ensuciado el espíritu. Pero usted dirá, pero si el espíritu no se ve, cierto, no se ve. Pero ese Espíritu Santo está habitando en nuestro corazón. De acuerdo, libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice? ¿O no sabéis que vuestro corazón es templo de Dios, habitación, morada de Dios? Si mi corazón está el Espíritu Santo, ¿ve? Y mi corazón no está fuera de mi cuerpo, está dentro de mi cuerpo, que dice dentro de mi carne. Entonces, yo al ensuciarme o al contaminarme, también voy a contaminar a ese espíritu que está dentro de mi corazón. ¿Cómo contamino? Por ejemplo, un ejemplo nomás. Comienzo a discutir, comienzo a pelear, es una contaminación. ¿Ve? Otro caso, otra clase de inmundicia puede ser que, ¿qué pasaría si yo llego a una casa y en esa casa hay un velorio? Y donde hay un velorio es porque está un muerto. ¿Ve? Yo al entrar a esa casa, ¿qué he hecho? Me he contaminado. ¿Ve? Ahora, ¿cómo contamino mi espíritu? ¿O cómo me ensucio mi carne? ¿Qué pasaría yo teniendo mi esposa, mi pareja? Llego a tener otra compañera que no sea mi pareja. ¿Ve? En otra cosa vamos a decir que de repente yo he tenido una relación con esa mujer que no sea mi esposa. ¿Qué cosa he hecho? He contaminado mi cuerpo, también he contaminado el espíritu. ¿Ve? Entonces, por eso dice Dios, amados, limpiémonos de toda inmundicia.
la razón por la cual nosotros anunciamos a cada uno de vosotros que hoy nos está viendo a través de este programa, La Voz de Israel, anunciamos a todo hombre, enseñando en toda sabiduría, para que presentéis a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos conocido a Dios y hemos conocido sus palabras, sus ordenanzas, sus normas, cómo debe ser un verdadero hijo de Dios. Ya conociendo, nosotros también llegamos a transmitir a cada uno de vosotros, especialmente para todos mis hermanos que ya conocen la ley de Dios, ya conocen las normas, los estatutos. ¿Ve? ¿Cómo conocen? Conforme que van abriendo las Escrituras. Lo que nosotros conocemos, la Santa Biblia, en esa Santa Biblia están las leyes. Por ejemplo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. De esa ley salen estatutos, salen fundamentos, salen testimonios, salen los derechos de cada persona, así como derechos del sacerdote, derechos de los levitas, derechos de los misioneros, derechos de los pastores, pastor anciano, diácono y feligreses, y como también de los derechos de los padres de familia, madres de familia, de los hijos, así sucesivamente. En esa Sagrada Escritura están todos nuestros derechos y deberes de cada uno de nosotros. Esa es nuestra función, de enseñar o de transmitir, para que sepan cuál es la responsabilidad como un cristiano o como hijo de Dios. Pero más no de obligar o decidir yo por él, sino solamente nuestra responsabilidad es transmitir o anunciar o enseñar, nada más. Entonces la persona que oye, él es el único libre de escoger o de decidir si lo conviene o no lo conviene. Nosotros lo ponemos a consideración, así como Dios nos ha puesto a nuestra consideración para tomarla o dejarla. Y eso nos dice claramente en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 28. El libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Si nosotros queremos ser ministros de Dios, obreros de Dios, y para hacer esta obra de Dios, dice, tenemos que perfeccionarnos cada uno de nosotros, llegar a la unidad de la fe, como Cristo Jesús llegó a la edad para poder imponer la obra de Dios. Y a los cuantos años comenzó a evangelizar nuestro Señor Jesucristo. A los 30 años. Pero antes
de comenzar la evangelización, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Ayunó 40 días y 40 noches. De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 4, versículos 2, 3 y 4. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que nosotros los hombres, para ser ministros de Dios, obreros de Dios, tenemos que aprender a amortiguar este cuerpo, aprender a dominar nuestros miembros. ¿Para qué? Para ser obreros dignos que tracen bien la palabra de Dios y ser vasos de honra útil para el servicio de Dios. Y eso no lo vamos a hacer en un día, en un año, 2 años, no. Puede ser en 10, 20, 30 años, como dice, ¿no? Hasta la plenitud de nuestro Señor Cristo Jesús. Y eso depende de cada uno de nosotros. Para eso Dios nos ha dado las leyes, las normas, para poder lograr o alcanzar ese perfeccionamiento. Aún más, decía nuestro Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 15, y el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Así que todos los que somos perfectos, dice, este mismo sintamos, y si otra cosa sentéis, esto también os revelará Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos perfectos. Así como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto, también quiere que sus hijos sean perfectos. Y decía también en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 4 y el libro de Santiago capítulo 3 versículo 2. Mas tenga la paciencia perfecta su obra. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Porque todos ofendemos en muchas cosas, es cierto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. En otras palabras, estimado oyente, hermanos, si una persona aprende a frenar sus miembros, hasta aprende a frenarse de las palabras necias, torpes que salen de nuestra boca, y si te ve que ya no te salen palabras necias, entonces serás un hombre, un varón perfecto. Pero en realidad, eso no hay en nosotros. Aún por más que estemos muchos en la fe, aún muchos digo que yo tengo 10, 20, 30 años o 40 años de israelita, pero no me controlo con mis palabras, entonces quiere decir que todavía no he llegado a ser un varón perfecto.
hay una cosa que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. O es que no lo tomamos valor e importancia las palabras de Dios. Y en sus leyes están las normas para que nosotros podamos lograr la perfección, en el cual nos han dado también las armaduras para poder llegar a ese perfeccionamiento. Y decía el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo en el libro 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo, que más hablamos sabiduría de Dios, dice, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si el hombre lograse el perfeccionamiento, entonces dice que los misterios que estaban ocultos desde más antes, este oculto será dado al varón que llega a alcanzar el perfeccionamiento. Entonces dice, será su gloria, será su honra. ¿Cuáles serán esos misterios? ¿Cuántos no queremos saber esos misterios ocultos? ¿Ve? Pero si nosotros veríamos lo que pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos misterios tuvieron? ¿Ve? Así como esos misterios están guardados para nosotros, pero para llegar a ese tenemos que alcanzar primeramente la perfección, ser perfectos, lo cual todavía no hemos alcanzado porque aún entre nosotros hay discordia, hay enemistades, hay peleas, hay disensiones, ¿ve? Hay griterías, hay murmuraciones. Entonces, cuando hay estas cosas, no puede haber, ni podemos alcanzar los misterios ocultos de Dios. Todas esas cosas son los que tenemos que matar o eliminar, porque esas cosas están dentro de nuestro cuerpo. Si esas cosas que hemos mencionado son cada uno o son instrumentos del mal, entonces tenemos que eliminar ese mal para poder llegar al perfeccionamiento. Aún más, decía en el libro de Levítico capítulo 3, versículo 15, y el sacerdote hará arder sobre el altar, es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad a Jehová, el cebo de todo es de Jehová. Si el hombre que llega a adquirir el perfeccionamiento o llega a lograr ser perfecto, entonces la ofrenda encendida que este varón ofreciere será agradable a Jehová nuestro Dios. Pero si antes de poder dominar mi cuerpo y todavía soy atraído por la codicia de mis ojos, o tal vez por el pecado de mi oído, porque me gusta oír los chismes y divulgar, o de repente soy iracundo o mentiroso,
o me gusta agarrar cosas ajenas, está bien. Pero si estas cosas hay en mí y yo presento una ofrenda a Dios, ¿será agradable a Dios? ¿Qué dice mi hermano usted? ¿Será agradable? Ciertamente que no. ¿Ve? No va a ser agradable. Por eso es que Dios dice, limpiémonos de toda inmundicia, de carne, de espíritu. ¿Para qué? Para que las cosas que nosotros hagamos, ya sea los cánticos, alabanzas a Dios, la alabanza mayormente. La alabanza dice, puede ser mayor que una ofrenda de un becerro. Entonces, para que mi alabanza sea agradable a Dios, tengo que limpiarme de toda inmundicia. Aprender a dominar estos cuerpos, mis miembros, para que todo lo que haga yo en favor de mi Dios sea agrado. También nos decía en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ve? Que las viandas que Dios creó son para los perfectos. Las viandas o las ofrendas no es dado para el mentiroso, o para el engañador, o para el criticón, para el murmurador, o para el pletista. ¿Ve? O a los que van y piden la opinión de un brujo, o de un hechicero. ¿O crees que un idólatra le agradará las ofrendas de Dios? No. Por eso que es que nosotros tenemos que entender las cosas de Dios, que las cosas de Dios no son como lo que nosotros entendemos las Escrituras. Es como que Dios nos haga entender a nosotros. Por eso muchas veces, hermanos, cometemos muchos errores. ¿Ve? Porque damos más la importancia a nuestra opinión y no la opinión de Dios. Porque estas escrituras, estas leyes, estas normas fueron escritos por Dios y entregado a su profeta Moisés. Y así también fue entregado a todos sus profetas, para que enseñase a todo hombre. Así como también el Hijo de Dios. Él vino enseñando las palabras de su Padre. ¿Y cuáles fueron las palabras de su Padre? Los mandamientos de Dios. Libro de San Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. Si el Hijo de Dios, siendo Hijo, no habló que no sea estas palabras. Y decía aún, libro de Levítico capítulo 11, versículo 47, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se puede comer y los animales que no se pueden comer. ¿Ve? Mira, hasta aún nosotros los hombres de Dios, que decimos, si yo digo que creo en Dios y si yo me considero hijo de Dios, aún también tenemos que aprender a distinguir el animal inmundo y el animal limpio. ¿Qué animal se puede comer y qué animal no se puede comer? ¿Ve? Pero usted dirá, pero si Dios creó todos los animales, es cierto que todos los animales que Dios creó es para el beneficio del hombre. La diferencia es que qué días debemos de comer los animales inmundos y qué día no.
¿En qué día se debe comer los animales santificados y qué día no? ¿Ve? Esa es la diferencia. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que saber. Pero si nosotros no sabemos, ahora, ¿por qué no sabemos? Porque no procuramos estudiar más allá de lo que ve nuestros ojos. Porque todas las cosas que estamos hablando está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Ve? De los animales limpios, puros, impuros, está en el libro de Levíticos. Pero como nosotros, pues, como somos flojos para abrir las Escrituras, y más esperamos solamente que nos digan alguien, recién no. Si uno quiere saber algo, tiene que escudriñar, procurar leer. Y decía también el libro de Levíticos, en el capítulo 10, versículos 10 y 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Ve? Es que en las Sagradas Escrituras, la que nosotros conocemos, la Santa Biblia, están todas escritas. ¿Ve? Y están escritos por estatuto, son normas, leyes. Y esas leyes están escritas para el bien de cada uno de nosotros. Pero más nosotros no la queremos. ¿Ve? Y nos estamos volviendo así como nosotros, que nuestros gobernantes de cada país, que hacen leyes, sacan normas, pero ¿qué pasa? Que ellos mismos no lo cumplen. ¿Ve? No lo cumplen. Así estamos nosotros los hijos de Dios. Yo digo, creo en Dios, ¿ve? Pero no observamos sus normas, sus leyes. Entonces, ¿de qué me serviría decir que yo creo en Dios? De nada. ¿Ve? Si Satanás dice que cree en Dios, pero ¿hace lo que dice Dios? No, no hace lo que hace Dios. Si no, Él no sirve a Dios, Él se sirve a sí mismo, porque este espíritu es un espíritu de desobediencia. ¿Ve? Y ese espíritu es el que nos está dominando a cada uno de nosotros, es el que nos hace actuar, Él es el que nos hace pelear, Él es el que nos hace discutir entre esposos, entre hijos o entre hermanos espirituales. ¿Ve? Él es el que nos hace dividir en la familia, en el hogar, o una institución, o un pueblo. Él nos hace pelear, Él nos hace emborrachar. Tantas armas que tiene Él. ¿Para qué? Para destruirnos. Y nosotros, bien, gracias, y dejamos que Él haga lo que quiera con nosotros. ¿Ve? Pero ni siquiera nos damos un tiempito para analizar que por qué. ¿Por qué si un momento yo estoy tranquilo, feliz, que de un momento ya estoy discutiendo, estoy peleando? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Ni siquiera nos damos un alto y nos analicemos nosotros mismos. Y ni siquiera buscar las medicinas para poder lograr dominar estas cosas. ¿Ve? Y lo dejamos y muchas veces ya se va de peor en peor. Pero cuál grande y amoroso es Dios para darnos las alternativas. Y decía en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3, que prohibisteis casarse, dice, mandar abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracia participéis de ellas, los fieles y los que han conocido la verdad. Muy bien,
Como también nos dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 31, y el libro de San Mateo capítulo 5, 18. Todas estas viandas se hacen de conformidad a la ley de Dios. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos a la ley, porque de cierto os digo que hasta que perezcáis el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Y por último, este pequeño ejemplo. ¿Qué pasaría que yo soy israelita y me estoy consagrando? Y voy de visita a un pueblo a enseñar la palabra de Dios. Y me invitan un gran rico chicharrón día sábado. ¿Lo recibo o le digo que no? ¿Qué dices, mi hermano? Ciertamente tengo que aceptar, recibir y comer. Porque no lo puedo decir, no puedo comer yo. Si yo dijera que yo no como yo, es como un desprecio para esa persona que me está dando. Pero lo que está diciendo el libro de 1 Timoteo 4:3, ¿qué está diciendo? Si un animal inmundo que me da un día sábado, dice, ¿qué debe hacer? Dar una oración. Y con una oración dice, ese animal queda, o ese alimento queda santificado. Que después que yo haya participado, comido, ya más adelante lo puedo explicar, hablar a la persona. Pero antes no lo puedo decir que no como yo, sino igual tengo que comerlo. ¿Ve? Hay que saber diferenciar en qué momento comer y cómo comer. Pero si un hermano y conocedor de la ley me da un día sábado, en ese caso sí, no lo aceptaría, porque mi hermano ya sabe que día sábado no se come animales inmundos. Pero una persona que no sabe, de él sí lo recibo con gusto. ¿Ve? Y gracias por la atención prestada, deseando cada uno de nosotros que la bendición de Jehová, Dios de Israel, sea con vosotros y será hasta oportunidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. Amén.